capítulo 11, versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 11, verso 10. Vamos a leer un poquito desde el verso 7 para abajo, ¿ya? Y ahí voy a pedir, por favor, a un hermano que me ayude a leer ahí. Leo yo, hermano. A ver, hermano Rogelio, por favor. Ah, bueno, ya. Hermano Rogel. Del 7 en adelante. Sí, hermano, del 7 al Bueno, 10. bueno, cuando hayan acabado su testimonio, la, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Discúlpeme, pero no sé qué me pasa, que medio se me nubla. Por eso Está no. bien, hermano, está bien. Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como creo que repasamos el sábado pasado acerca de estos moradores de la tierra que se regocijan y se alegran porque ven que el evangelio no se va a predicar más, porque ven que ellos están triunfando, que están gozosos, porque están ganando, según ellos, la batalla contra el evangelio. Y bueno, ahí tenemos que se regocijaron pensando que habían acabado con todo, con la verdad, que ya iba a seguir primando solamente la verdad de ellos, que es una mentira. Eso es realmente, es una mentira, porque todo lo que tiene relación con Satanás, todo lo que tiene relación con el diablo, tiene relación con una mentira. No hay, el Señor Jesucristo dijo, me recuerdo, parece en el capítulo 8 del libro de Juan, que dice que cuando habla de lo suyo habla porque no hay verdad en él. A ver si es así. Déjeme leer el capítulo 8 en el verso 40 dice, a ver. Sí, el verso 44 dice de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. No hay verdad en el diablo, no hay verdad en el gran dragón, no hay verdad en la serpiente antigua, ¿ya? Entonces, todos los que sirven a Satanás, todos los que están en el pecado, bueno, tampoco están en la verdad, siempre están invadidos por la mentira en sus corazones, en su alma, en su espíritu, siempre están llenos de mentira, porque eso es lo que transmite, eso es lo que trasciende en Satanás. Este es por decirlo de una manera actualizada, el ADN de Satanás, la mentira. ¿Ya? Entonces la gente que estaba ahí seguramente estaba celebrando, haciendo fiesta, regocijándose, porque había, según ellos, la verdad había sido combatida con éxito y ya no habría más predicación del Evangelio y por lo tanto ellos estarían felices. Hay varios textos que podíamos citar, pero voy a citar uno que está en Lucas 23:12. Lucas 23:12, que es un texto muy simbólico, ¿no? Dice el 23:12, creo que lo tengo, está marcado aquí, me parece, sí, aquí está. Dice el verso 11, entonces Herodes con sus soldados
le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, mientras se persigue a Cristo, mientras se persigue la verdad, los enemigos de Cristo, aunque ellos están enemistados entre sí, ahora se hacen amigos porque van contra la verdad. Están unidos en la mentira contra la verdad. Eso es lo que está pasando, ¿ya? Y el último texto que vamos a citar allí tiene que ver con Juan capítulo 16. He leído todos estos versículos cada día dice el versículo 20, también lo tengo marcado. Dice el 19, Juan 16, 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué palabras son más fuertes estas? Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el mundo dice que se alegrará cuando entonces los enemigos de Dios van a alegrarse, van a felicitarse, van a mandarse regalos, van a hacer un montón de cosas que demuestran su alegría por haber triunfado sobre la verdad. Entonces dice, pero aunque vosotros estáis tristes, aunque pase eso, aquí tengo una serie de una versión, voy a buscar ese texto de Juan 16, en el verso 20, tengo varios, dice un texto, dice el 16, 20. Juan dice, ah, disculpen, aquí puse 20, 20, es 16, 20, ahí sí. Dice una versión, en verdad os digo que lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo se va a convertir en gozo la tristeza del cristiano? El día en que triunfemos sobre Satanás. Entonces va a haber mucho gozo. Eh, ¿Por qué? Porque seremos triunfantes, seremos victoriosos, ¿ya? Delante de Dios y en contra de todos los enemigos de Dios. Ahora, eso es algo que debemos considerar, que debemos tener en cuenta. A veces ustedes me escuchan decir, cuando me preguntan cómo estoy, digo, sufriendo pero feliz. En esta vida siempre hay algo por lo que uno puede sufrir, a veces más, a veces menos, a veces más intensa el sufrimiento, por causa de enfermedades, por causa de problemas domésticos y cosas así, cosa de ver al mundo lleno de pecado. Cada día me espanta más y yo creo que en un sentido los cristianos somos como Lot. ¿Se acuerdan de Lot, no? En un sentido los cristianos somos como Lot. ¿Por qué? Dice el libro de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 7, la conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo a los hechos inicuos de ellos, o sea, los pervertidos, los sin principios morales. Esa gente hacía que con su conducta, con su mala vida, este Lot sufriera mucho. Este Lot estaba profundamente afligido por la conducta licenciosa, desenfrenada, lasciva y viciosa de toda la gente que vive en ese tiempo. Y hoy día me pasa exactamente igual. Créanme sinceramente que me pasa exactamente igual. Pero este dolor y este sufrimiento que llevo, porque hay mucha gente que se pierde en el pecado
y Cristo vino por ellos también para salvarlos. Y yo quisiera que toda esta gente pudiera ser salva, porque eso es lo que quiere el Señor y quiere que todos los hombres sean salvos. Y todos los cristianos queremos ir al televisor y cambia 1, 2, 5, 10, 15, 20 canales de televisión y están transmitiendo los mismos problemas. Están transmitiendo la misma inmoralidad. Hay aquí una teleserie que dan en un canal chileno que se dice Generación 98 y se trata de gente que en el año 98 todos estudiaron juntos y toda esa cosa y salieron de allí. Pero yo le cambié el nombre, le puse de Generación 98. No Generación 98, de Generación 98. ¿Por qué razón? Porque hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay robo, hay estafa, hay de todo, nada bueno se ve allí. Entonces, me duele en el alma, me causa tristeza, quizás entiendo hoy día a Lot, ¿ya? Que estoy también muy abrumado, muy angustiado por ese tipo de cosas. Tanta gente perdida, tanta gente llena de dolor, perdón, de maldad, llena de pecado, y disfrutan en eso. Pero yo sé que esta tristeza de hoy día será un gozo para mí en la eternidad. Y es lo que dice el Señor. Y dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Cuando uno va a predicar el Evangelio, le dan vuelta la cara, ríen, en fin, se burlan cuando uno va a predicar. Dice, y se enviarán regalos unos a otros porque estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces los oponentes de la verdad, naturalmente, se regocijan pensando haber acabado con la verdad. Y ahí están. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta esas cosas que cuando vamos a predicar el Evangelio a alguien, la gente no quiere oír hoy día. Yo he escuchado un montón de predicadores que dicen, oiga, nadie quiere oír el Evangelio. Y usted va por las calles y reparte folletos y todo eso, y algunos lo reciben, otros no, pero nadie lo lee. O lo tiran al suelo, o a la basura, o se lo pasan a los niños para que jueguen. Nos pasaba en la ciudad de Arica, cuando vivíamos allí, que íbamos a un parque en la ciudad, en pleno centro de la ciudad, y había mucha gente ahí, ¿cómo se llama? En el sur. Y mucha gente ahí conversando, pasando el día, la tarde, y uno pasaba repartiendo folletos y tratando de hablar con la gente. Lo escuchaban así a media veces, algunos, y recibían de mala gana, pero cuando uno volvía por ese mismo lugar, ahí estaban los folletos en el suelo. Yo los recogía y dije, me va a servir para darle a otro, porque así pasaba, claro. O los niños jugando con ellos, qué sé yo. Entonces, está tan mala la gente en todas partes. Y eso pasaba también en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los cristianos. Dice, eh, dice el texto de Apocalipsis, capítulo 11, verso 10, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, ¿ya? Y se alegrarán y se enviarán los unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La verdad, ¿qué es lo que hace la verdad? La verdad atormenta a la gente que vive en carnalidad, en pecado. Le da mucho dolor de cabeza porque está acusándolos permanentemente, constantemente, que están por un camino de, de pecado, un camino de maldad, un camino de mucha, digamos, iniquidad, ¿ya? Y, y hay un texto, por ejemplo, eh, en Hechos 7:54, en el caso de Esteban, ¿se acuerdan ustedes? En el caso de Esteban. A ver, hermano, hermano Edwin, ¿puede leer los Hechos del 53, por favor, si lee? Ya, lo leo, hermanito. En Hechos
8:53. No, capítulo 7, hermanito. Ah, ya, 7:53. Y 54. Ya, dice la palabra del Señor, 53 y 54. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así es. Contra Esteban. Entonces, Esteban estaba llevando la impotencia de no poder rebatirle lo que Esteban decía. Entonces ellos solamente querían matarlo. Eso es lo que pasa. Cuando leo este texto, me acuerdo, no sé si a alguno de ustedes les gusta el deporte, les gusta el fútbol, Claro. pero me gusta mirar el fútbol algunas veces, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando juega la selección, cosas así más que nada. Entonces, veo que a veces los jugadores que no tienen condiciones, habilidades y cualidades para detener al atacante, contrario, lo que hacen es detener al atacante. Así pasa con esta gente. No tienen los recursos de la verdad para detener la verdad. Entonces, porque la verdad se detiene solamente con la verdad. No puede ser con la mentira. Entonces, eso es algo que está pasando aquí. Los hombres enemigos de Dios, ¿qué es lo que hacen? Dice el texto, se regocijan y se alegran. ¿Por qué? Porque se va a callar la verdad. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a celebrar. Van a celebrar porque ya no van a seguir siendo atormentados, según ellos piensan, ya por esa verdad que se está predicando. Hechos, capítulo 17, verso 6. Hechos, capítulo 17, verso 6. A mí me interesa mucho leer este versículo porque lo he leído muchas veces ya. Y me gustaría que alguna... Hermana Marisa, ¿está por ahí? Si puede leer, por Verso favor. 17, Sí, capítulo hermanito. 17, verso 6, mi hermano. Hermana Marisa, por Sí, favor. sí, sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha, hermano? Sí, ¿Me escucha? sí, Mm, Sí, Ya, ya, hermana. sí, Hechos hermanito. ya. 17, verso 6. Sí, escucho. Hechos 17, verso 6 dice. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ok, gracias. Aquí los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Pablo y de todos los que predicaban el Evangelio, ¿qué es lo que están haciendo? Están acusando en forma malévola, maliciosa, a a los predicadores del Evangelio. Eh, dice, algún texto dice, yo leí todos estos versículos, o sea, este versículo en varias versiones de la Biblia, incluso lo tengo anotado aquí en el borde, y voy a leer lo que dice mi Biblia en el borde. Dice, que estos que trastornan, que revolucionan, dice una versión, otra dice que alborotan, otra dice que agitan, que causan problemas, que provocan disturbios, ¿ya? Levantan sedición, provocan la rebelión. Entonces, el Evangelio causa problema porque expone al pecador y al error y lo condena el Evangelio. Y estos hombres se sentían mal y no podían hacer nada en contra del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los acusan de sediciosos. ¿Qué significa ser sedicioso? Que ellos querían imponer un nuevo rey, que Pablo y todos los cristianos, un nuevo rey y quitar al rey de Roma, ya en el sentido político y cosas de ese tipo. Entonces, eh, el, 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 la verdad expone el error y lo condena. Pero esta acusación es mucho más grave,
la maldad de los judíos que perseguían a los apóstoles y luego los acusan a los apóstoles de agitar y ser revolucionarios, dice. ¿Ya? Entonces, entonces no se va a predicar. Han muerto los dos testigos. Ahí los miramos en la calle y nadie los quiso recoger, según la declaración aquí. Entonces, esto es lo que está pasando. Hay otro texto que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17, ¿ya? 18, 17 en Primera de Reyes. Y también es algo que debemos, digamos, 18, 17, aquí lo tengo. Dice así, a ver, ¿qué más está ahí? Hermano Octavio, ¿está por ahí? Sí, voy a leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 hacia el 19. El 17, hermano. Ya. Sí, el Cuando 17. Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Gracias, Envía, hermano. Muchas gracias. pues, Muchas gracias, hermanito Octavio. Aquí entonces, ahora, Acab, lo que hace es acusar a Elías de ser el que turba a Israel, ¿ya? Pero la verdad que no está haciendo eso Elías, sino que son ellos los que han dejado los mandamientos de Dios. Y al igual que en el capítulo en el capítulo 17, verso 6 del libro de los Hechos, aquí también. Siempre los enemigos de Dios van acusando y van condenando. Mucha gente hoy día, cuando oye el Evangelio y no quiere obedecerlo, entonces está lista para decir, mire, mire, mire el cristianito, mire lo que hace. Y acusan a los cristianos de torcer las escrituras, acusan a los cristianos de alborotar, de agitar al mundo, de poner el mundo, no sé si ustedes tienen este dicho que voy a decir aquí, ponen el mundo patas para arriba o los pies para arriba y la cabeza para abajo. No sé si ustedes tendrán ese dicho ahí en Ecuador, pero aquí en Chile se usa mucho. ¿Por qué lo digo? Porque estaba leyendo un diccionario y esa es la idea que dice el diccionario en cuanto a esto de turbar, es de dar vuelta, de volcar. Eso es, ¿ya? Esa es la palabra turbar ahí, a Israel. O sea, ustedes están poniendo a Israel al revés. Pero ¿quién lo estaba haciendo? Realmente, dice Elías, como leyó el hermano Octavio, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, a los idólatras. Entonces, estas cosas, cuando nosotros estamos leyendo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, verso 11, cuando dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El Evangelio, eso es lo que hace cuando el pecador escucha verdaderamente el pecado, o sea, la verdad, y no quiere arrepentirse, entonces la verdad lo atormenta. La verdad lo pone en su lugar, pero si no quiere arrepentirse, entonces va a seguir en el mismo camino de siempre. ¿Ya? Verso 11.
dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida y se levantó los que los vieron. Entonces, ahora vino el gozo, ¿ya? El regocijo, la alegría que sentían los que estaban persiguiendo a estos dos testigos, ya comienza a desmoronarse, ya comienza a caer, ya comienza a perderse. Entonces, dura muy, muy poco. La alegría del pecado es muy pasajera, eh, es muy efímera. Pronto se pierde algo al final, tiene un sabor amargo. Entonces, tenemos que ver este punto. El Hermanito regocijo Néstor, del mundo perseguidor es de muy poca duración, hermana. hermano Néstor, disculpe que le interrumpa, pero no sé si soy yo, pero por un momento se le escucha entrecortado. No se le escucha bien. Ujú. Ajá. Así es. Así está, hermanos, así está. Puede ser la internet. Puede ser la internet, no sé, pero aquí se ve bien. Pero Sí, bueno, en mi caso también está muy intermitente internet. La expresión de la palabra, mi hermano Néstor, está entrecortados. En verdad que sí, es así. A veces se escucha algo, a veces no se le escucha nada. Claro. Vale. No sé, a ver, no sé qué pero realmente. sí se lo entiende, hermano. ¿Sí? Sí, mi hermano. No, A ver, a ver. continúa nomás, hermano, continúa. Pues debe ser por la atmósfera que está, Ojalá. ya no Es sé, que, algo de es eso. que puede ser que sea la internet aquí porque estaba en otro estudio con mi hijo en delante y también había, de repente como que se borraba y cosas así. Yo creí que era Ahí se él. le Él me escuchó decía bien. ¿usted escucha bien? Ahí se le escuchó bien, hermanito, cuando dijo todo eso. Bueno, a lo mejor tengo que hablar más lento, ¿ya? Bueno. Gracias a todos por avisar, ¿ya? Entonces, como decía, esta alegría, este jolgorio, este regocijo que experimenta el mundo en el pecado es una cosa irreal, no es una cosa auténtica, ¿ya? No es una gran verdad porque es muy efímera. Tan como llega, se va. Así que la victoria del diablo es más aparente que verdadera. Eso es. No es tan cierta como se cree. Entonces, eh, dice que el texto dice, pero después de el 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantó a los dos testigos, ¿ya? ¿Y qué acontece? Que se levantan, ¿ya? Y los que están viendo esta situación, esta condición de estos dos testigos, ya les entró temor, les entró el miedo. Y eso es lo que está diciendo, ¿ya? El poder de Dios hizo que la Roma pagana fuera abatida y que el mensaje del Evangelio resurgiera con más grandes triunfos. Esa es la verdad, ¿ya? Y esto refleja que el cristiano tenía en el futuro un futuro muy hermoso. El símbolo muestra que los dos testigos se les devuelve la vida y cada vez que un hombre oye el Evangelio, lo cree y lo obedece, se le devuelve la vida. ¿Por qué se le devuelve la vida? Porque antes estaba muerto en delitos y pecados. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 2 del libro de Efesios? Cuando dice el texto, el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Dónde? En vuestros delitos y pecados. Entonces,
cuando la gente oye el Evangelio, lo cree, se arrepiente, lo obedece, entonces se le devuelve la vida que había perdido. ¿Cuándo? Cuando se enredó en el pecado. Ahora, estos dos testigos ya están de nuevo con vida. Y eso es interesante de considerar, de tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir respecto a eso? Eh, 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 bueno, Dios me encanta y yo quiero que me ayuden hoy día a leerlo. Está en Ezequiel 37 y vamos a leer, por favor, ese texto. Hermano Timbila, ¿está por ahí? ¿Qué verso, qué libro, hermano? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Libro de Ezequiel, capítulo 37, por favor. Capítulo 37. Yo tengo marcado aquí del verso 11 al 14. La historia dice el Valle de los Huesos Secos. Quizás todos ustedes lo leyeron una vez. ¿Ya? Ezequiel, capítulo 37. 37, verso 11 al 14. La Démosle. palabra de Dios dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Muchas gracias, hermano Timbila. Muchas gracias. Aquí Ezequiel está recibiendo toda esta información, pero luego se le da la explicación de qué se trata. Me dijo, dice Ezequiel, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Sentían un montón de huesos secos. Cuando uno está lejos de Dios, es un montón de huesos secos. Esa es la verdad. Porque lo que le da vida al alma, al espíritu, es Dios. Y estos en el destierro, estos israelitas, allá ¿cómo se llama? En Babilonia, se sentían así. Habían sido llevados, presos, exiliados. Y estaban pasando cosas. Hay un texto que está en el capítulo 137, verso 1 al 3 del libro de Salmos. No sé si alguna vez lo han escuchado ustedes o lo han leído. Y alguien hizo una canción, un grupo Boney se llama, ya. Y una canción muy conocida, muy famosa de ese versículo que habla del destierro y del dolor que ellos sentían y cómo sufrían estando allá en Babilonia y a la orilla del río, dice, ya, cómo sufrían. Y los hombres que los tenían esclavos pedían que ellos cantaran canciones del Señor. Y ellos no querían cantar las canciones del Señor, porque estaban fuera de la tierra, fuera de Sión. Entonces, esta historia que está aquí es algo que uno debe considerar, tomar en cuenta. Dice el verso 12, por tanto, sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cuál era la sepultura en ese momento? Babilonia. Ellos se sentían muertos, se sentían en una sepultura estando en Babilonia porque estaban esclavos. Me dice, los traeré de vuelta a la tierra de Israel.
y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Entonces se describe simbólicamente la restauración de Israel y su retorno a la tierra prometida después del exilio. La liberación de los exiliados como un retorno a la vida está aquí escrita en estos versículos. Dice el verso 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo. Y eso es una resurrección. De eso está hablando también el texto de Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, cuando dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Entonces aquí vemos entre el versículo 11 en adelante el periodo en que el Evangelio progresó, lo cual prueba que Roma no había tenido en cuenta el poder de Dios, ¿ya? Y sigue creciendo, sigue levantándose. La resurrección de los 2 testigos, ¿ya? Es descrita también aquí en el libro de Ezequiel. El pueblo de Israel se sentía así. Cuando un hombre conoce a Dios y, y sirve a Dios y ama a Dios como Dios manda, ha resucitado, ha vuelto a la vida, se ha levantado. Antes estaba en una tumba y creo que todos los cristianos hemos pasado por eso, por ese periodo, porque hemos venido buscando la resurrección en Cristo, la nueva vida, la vida eterna. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir sobre eso? A ver. El 12, el 12 dice, el verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subid al cielo, porque Dios los estaba llamando, ¿ya? Y la verdad salió completamente victoriosa sobre el mundo perseguidor y lo reconoció. Y los enemigos de ellos, los enemigos de los testigos de este símbolo, lo vieron. Con razón se describe el libro de Apocalipsis como un libro de consolación para el cristiano. Hay 3 puntos que pienso yo, hace mucho tiempo, después de haber leído el libro de Apocalipsis, que este libro tiene, para mí, a lo mejor para otros tiene más cosas, pero puntos importantes. Primero, es una inyección de fe al cristiano que está pasando por tribulaciones, ¿ya? Segundo, es un, una alivio para sus penas, ¿ya? Consolación. Y es una fuente de amor de parte de Dios. La victoria se aproxima, finalmente. Ahora comenzamos en este capítulo, en el 12, seguro, a hablar completamente de aquello. Ya resucitaron los testigos, ya están ahí, ¿ya? Entonces, es algo que vamos a considerar. El 13 dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 al Dios del cielo. ¿Ya? Hay varios textos en el Antiguo Testamento, seguramente que ustedes los han leído, ¿ya? Donde se menciona el terremoto cuando hay conexión en los juicios de Dios. Eh, Hay uno que está ahí hay varios, pero vamos a ver este por hoy día. Isaías, capítulo 18. Versículo 18. Isaías capítulo 20, perdón, 24 estaba diciendo 18. 20, verso 18 al 20. Aquí lo tengo marcado. Bien. Hermanitos, Isaías 20, del 18 al 20. Sí.
a un hermano que pueda leer, por favor, 4. Yo me equivoqué, ¿ya? ¿Te lo Verso, puedo leer? por favor, hermana, ¿puede leer? Sí, Isaías 18, del 18 al 20. Perdón. Sí, correcto. Correcto. Dice, Muy Tienes que pero hermana, el 18, Isaías no tiene 20 versículos en el 18, o es Yo, capítulo hermana, 20. solo tiene hermana, por favor, disculpe. Dice 24, capítulo 24, verso 18 al 20. Capítulo Ahora sí. 20, Bueno, dice, 20, verso dice, 18. sí, ¿Sí? y Acontecerá. acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y que caerá y nunca más se levantará. Hasta el 20. Gracias. Sí, gracias. Con gusto, hermano. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces un juicio del Señor, un juicio de Dios sobre la tierra, y hay una conexión con los terremotos, ¿ya? Entonces, cuando dice el capítulo 11, verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó porque hubo juicio de Dios, ¿ya? Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Eso es algo, entonces, que debemos considerar en este simbolismo que hay aquí en el capítulo 11 y en el verso 13. ¿Qué más les puedo decir aquí sobre eso? Bueno, dice el 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La ciudad estamos viviendo del tiempo de Cristo. Ahora una 10ª parte cae a consecuencias del terremoto. Y aquí se simboliza que el imperio pagano ahora comienza a disipar o a hacerse cesar. Eso es lo que estamos viendo allí. Eso es. Entonces, un número completo en el juicio y sabiduría de Dios, ¿ya? 7 advertencias. Ya acuérdense que las trompetas también, que ya leímos, ya advertían, pero un número completo para los propósitos de Dios. El plan de Dios es el 7. El 14, para terminar esta parte hoy día, porque después vamos a hablar de la 7ª trompeta última, cuando dice que se va a cumplir un periodo grande. Acuérdense que leímos el capítulo 10, verso 7, que decía, sino que en los días de la voz del 7º ángel, que está ya, dice, cuando él comience a tomar la trompeta, a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La próxima semana vamos a ver esto aquí en el capítulo, que está en el capítulo 7, 10, verso 7, lo vamos a ver aquí, en el capítulo 11, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, el segundo ay ya pasó y ahora viene el tercero, que está, vamos a leer, el toque de la 7ª trompeta, el pacto de Dios, ¿ya? Después de que hablamos de la 6ª trompeta, dijimos que íbamos a tratar
de las dos visiones de la naturaleza, ¿ya? Que hay aquí en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que tenemos por hoy día. ¿Y qué más puedo decirles? Y ya vamos a introducir después en el verso 15 la séptima trompeta. Eso es por hoy día, hermanos.